Ser podcast. Asking me, well, guess what? Employers can't find workers. I said, yeah, pay them more. Crónica 24/7. Pagadles más, susurraba con ironía Joe Biden hace 2 años a los empresarios que se quejaban de que no encontraban trabajadores. Era justo después de la pandemia y más de 4 millones de estadounidenses renunciaron a su empleo porque trabajaban mucho y les pagaban poco. Eva Aguado. Os merecéis que os paguen mucho más, volvía a decir hace solo unos días Biden, megáfono en mano, ante los trabajadores del automóvil. Tonight, for the first time in our history, we will strike all 3 of the big 3 at once. Que por primera vez en la historia se han puesto en huelga en las 3 grandes industrias del sector a la vez, en Ford, en General Motors, en Stellantis. No parece casual que Biden, a las puertas de una campaña electoral, se haya convertido en el primer presidente de Estados Unidos en unirse a un piquete. Lo ha hecho justo en el momento en el que el país está batiendo récords de conflictividad laboral. Episodio 93. Este verano ha sido el que más huelgas ha registrado en las últimas 2 décadas. Justo cuando acaban 5 meses de huelga en Hollywood y empiezan paros históricos en la industria del automóvil, en Crónica 24/7 hablamos con expertos y trabajadores de Estados Unidos que nos cuentan qué hay detrás de esta nueva ola de protestas laborales y por qué es tan complicado tener representación sindical en gigantes como Apple o Amazon. Biden, compañero del metal. Por Karima Garbi. La fotografía de Biden junto a los trabajadores del motor en huelga ha recorrido el mundo. Nunca antes un presidente se había sumado a un piquete. Para Sara Canals, la corresponsal de la cadena SER en Washington, el motivo más claro e inmediato para ver una imagen así es el electoral. A medida que se acercan las presidenciales, son habituales sus visitas en fábricas, en pequeñas empresas, a pequeños empresarios, grupos sindicales. Así que la huelga del sector del automóvil le ha venido muy bien para ganar puntos entre este electorado, que va a ser clave en 2024, y a quien también persigue Donald Trump, por ahora su principal contrincante según las encuestas. Aunque las políticas de Biden hacia los trabajadores y la clase media ha sido una constante durante su mandato. Ha basado su política económica en fortalecer a la clase media, con más inversión pública, con más ayudas sociales y, en definitiva, mejorando la vida de los trabajadores. Y, de hecho, en la mayoría de sus discursos repite siempre la siguiente frase, la de que hay que construir una economía de abajo hacia arriba y para la clase media. Y esa apuesta por apoyar a los trabajadores responde, al menos en parte, a algunos cambios subterráneos en Estados Unidos. Los sindicatos están ganando músculo y están creciendo los conflictos laborales. Hasta agosto de este año, 370.000 trabajadores habían participado en una huelga. Es 10 veces más que hace tan solo 2 años. Además, la aprobación de los sindicatos está en el 70%, una cifra que no se veía desde hace 70 años y que está muy cerca del máximo histórico. Algunos ya proclaman el renacer de los sindicatos. Y es que para que Joe Biden se uniera a un piquete han tenido que ocurrir más cosas que unas elecciones. Hay algunas razones que eran previsibles, como que la pérdida de poder adquisitivo por la subida de los precios provocaría conflictividad laboral. También se podía esperar que la aparición de la inteligencia artificial desatara protestas como la de los guionistas de Hollywood que pedían protección frente a ella. Pero a esto se suma un trabajo político que ha buscado organizar conflictos laborales. Para Jaime Caro, experto en el movimiento obrero estadounidense, hay organizaciones de izquierdas, como a la que pertenecen Bernie Sanders y la congresista Alexandria Ocasio-Cortez, que están consiguiendo mover el tablero hacia la izquierda, al menos en el mundo del trabajo. Este renacer empezó a finales del año 2021 con la sindicalización en sectores muy precarizados, por ejemplo puede ser Starbucks y Amazon, que fueron llevadas a cabo pues
por una unión de partidos de la izquierda radical estadounidense y de un nuevo tipo de sindicalismo o de sindicatos muy marginales que no estaban afiliados en sí a la American Federation of Labor. Y eso se debe a que todo este nuevo sindicalismo ha tirado a los sindicatos tradicionales, que sí que tienen la fuerza y las cajas de resistencia suficientes para poder realizar huelgas. Para tensar a los grandes sindicatos, lo que hicieron las organizaciones más pequeñas fue utilizar una estrategia que parece sacada de una película, el salting. Esto es conseguir un trabajo e infiltrarse en una empresa con el único objetivo de crear un sindicato. Arje fue el responsable de crear el primer sindicato en Starbucks, la cadena de cafeterías más grande del mundo. Lo consiguió en Buffalo, Nueva York. Asegura que fue relativamente fácil. Las condiciones laborales eran malas, había necesidad de mejoras y varios compañeros querían organizarse, así que solo necesitaban a alguien que les ayudara. El salting es una estrategia que requiere meses. Hay que ganarse la confianza de los compañeros antes de generar el conflicto laboral, al mismo tiempo que la empresa lanza continuamente propaganda antisindical y despide a los que se organizan. Arje asegura que les llamaron locos cuando empezaron. Ahora hay más de 300 centros organizados y con esta estrategia han organizado también a grandes empresas con fuertes políticas antisindicales como Amazon y Apple. Sindicalizar esos centros de trabajo, es decir, Starbucks Workers United, que es el sindicato de Starbucks que se fundó en finales del 2021, o el Amazon Labor Union en Amazon, que se fundó en abril del 2022, han sido como una fuerza muy potente que ha hecho que todos los sindicatos tradicionales también vean que si un sindicato que era muy marginal consigue una sindicalización de un sitio como puede ser Amazon o Starbucks, que son muy antisindicales y muy precarios y muy flexibles, entonces se podían ver que si ellos no luchaban también por sus trabajadores, esos trabajadores podían acabar afiliándose a estos sindicatos más menores. Además de forzar a los grandes a moverse, las victorias de estos sindicatos han mejorado la opinión de los estadounidenses sobre ellos. Y a todo esto se suma un último aspecto. Tras la pandemia ha cambiado la concepción del trabajo. Los más afortunados abandonaron su empleo y se tomaron un tiempo para decidir qué hacer con su vida. A ese fenómeno se le llamó la gran dimisión. Y los que no tenían capacidad de renunciar a su empleo, asegura Jaime Caro, perdieron el miedo. Que la gente dejó de tener miedo a perder su trabajo, que es importantísimo en Estados Unidos si te quieres sindicalizar, porque sabes perfectamente que si tu empresa no está ya con un sindicato, eso es motivo de despido. Y ahí es donde han entrado las organizaciones sindicales. You can organize it. If you stick together with your fellow workers, you can make big things happen. Inflación, inteligencia artificial, sindicalistas en misiones de incógnito, un cambio en la percepción del trabajo y, por supuesto, unas elecciones. Todo esto ha tenido que ocurrir para que un presidente de los Estados Unidos agarrara un megáfono y se uniera a las filas de un piquete. Crónica 24/7. Es un polvo fino, lo tienes de todos los colores. Se utiliza para adornar o decorar todo tipo de cosas, también para hacer disfraces o manualidades. Y por supuesto se usa mucho como maquillaje en el cuerpo y en la cara. Es la purpurina. Y a partir de ahora está prohibida en la Unión Europea porque es muy contaminante y muy invasiva, como advierten desde Greenpeace. Este tipo de elemento que tiene purpurina, pues al final esa purpurina termina en los suelos, termina en la ropa, termina en nuestra piel. La purpurina es un microplástico más
de las 42.000 toneladas que anualmente llegan al medio ambiente, a las plantas, a los animales, y que puede tardar centenares de años en descomponerse. Por eso la prohíbe suelta la Unión Europea. En este reportaje te contamos que pese a que ha cundido el pánico en redes, ya se está fabricando la solución y es biodegradable. Si la cago, si la echo, Si la echo, bueno, también la puedo cagar. Porque a veces veo purpurina, hasta los huevos me he visto purpurina. Las cosas bonitas al final se encuentran. El brilli brilli se apaga. Querida Unión Europea, buenos días. Mi nombre es Gema, soy una niña de 10 años. Por favor, me gustaría que os replanteéis quitar la purpurina de la Unión Europea. Por Adrián del Pozo. Porque como ya he dicho, soy una niña y adoro la brillantina, la purpurina y ese tipo de cosas. Así que por favor, no retiréis la purpurina. Cordiales saludos, Gema. Cuando Gema, de 10 años, se enteró de que la Unión Europea iba a prohibir la purpurina, escribió esta carta. Una carta que su madre subió a sus redes sociales y que ahora reproducimos aquí. Aunque no sea su voz, podría ser la de muchos niños y no tan niños que usan de una manera u otra este brillante producto. Yo sí, para las sombras de ojos y tal me gusta. Pues a ver, en parte bien por el tema del plástico y la contaminación, pero por otra parte mal porque lo utilizo bastante para el maquillaje. Pues últimamente no la suelo usar mucho, a no ser que vaya a fiestas que me requiera usarla. Sí, la verdad no me importa porque tampoco la uso. Sí, de pequeña sí, pero y aparte que es muy difícil de quitar y no. A la canción de Purpurina de Alberto Gambino. A mí a la canción de Alberto Gambino que se llama Purpurina. A la canción de Purpurina. Tiene que ser mi Gambina, la veo por la calle adorando como Gambina, quiero la mesura. No quiere ni pa' su purpurina, y ella es mi adicción, ella es mi cocaína. La purpurina ha estado muchos años en la vida de mayores y pequeños, en fiestas, en cumpleaños, en tarjetas de felicitación, adornos de Navidad, maquillaje, ropa o incluso calzado. Pero ahora hay alguien que dice basta. Oye, que esa noticia me parece de impacto, que la Unión Europea prohíbe la purpurina. Las primeras medidas, como la prohibición de purpurina no adherentes y microesfera, empezarán a aplicarse dentro de 20 días. En redes sociales y en muchos círculos reales cunde el pánico. La Unión Europea prohíbe que a partir del 17 de octubre de 2023 se pueda distribuir purpurina suelta en toda la Unión, incluida, claro, España, dentro de su lucha contra los microplásticos. Pero el tema de la purpurina, que parecéis mongers algunas. Un montón de gente, ay, que vamos a hacer la purpurina. A ver, cariño, hay purpurina biodegradable, como yo. Y hay de todos los colores, holográficas, roja, amarilla, dorada. Tengo hasta una negra. Que brilla rara, porque es negra, y pero... sí, como explica la drag queen Samantha Valentines, la purpurina ya tiene el sustituto eco-friendly, aunque también es un poco más caro. La purpurina biodegradable. Marta Etala es propietaria de Marguli, una empresa que fabrica esta alternativa desde Canarias para el mundo. Es una alternativa a la purpurina convencional que está hecha con plástico, y la que hacemos nosotras desde Marguli consiste en un proceso artesanal donde empleamos algas marinas previamente tratadas, las compramos deshidratadas e incoloras, y desde Marguli le damos el color con pigmentos minerales que también son biodegradables. Es un problema muy grande para el planeta, pero también para nuestra propia salud. Julio Barea es responsable de residuos de Greenpeace España. Todo este tipo de partículas, de microplásticos, se han convertido en un gravísimo problema ambiental, pero también sanitario, porque como bien sabéis, al final estas pequeñas partículas al final terminan retornando por el medio acuático a los seres humanos, que terminamos ingiriendo animales que han tragado este tipo de micropartículas. Ahora la Unión Europea trata de ponerle coto a este problema, prohibiendo, ojo, la purpurina que venden suelta, no la que se vende pegada a disfraces o disuelta en cosméticos, sí la que se utiliza, por ejemplo, para hacer manualidades. Sarah Williams es la dueña de La Molona Kids, quienes hacen talleres de manualidades con los más peques. Sobre todo manualidades, pero también las hemos utilizado para experimentos, para proyectos STEAM. Es que al final la purpurina se utiliza para hacer muchos proyectos infantiles. Se utilizan más porque a los niños les encanta el brilli brilli. ¿Y por qué no cambiarla por la alternativa biodegradable? De hecho, ya tenemos al fabricante, que va a ser de nuestra propia marca, para fabricar purpurina biodegradable, que va a ser utilizada en todos nuestros talleres, pues para respetar esta norma y colaborar con el cuidado del medio ambiente. Y parece que, como si fuera el papel higiénico en 2020, los españoles estamos comprando la purpurina antes de que la prohíban. De los 50 productos de maquillaje corporal más vendidos en Amazon en España, 12 son botes de purpurina. Solo uno de ellos es purpurina eco-friendly. Crónica 24/7. La tecnología no solo habla de nuestro futuro, suele contarnos también nuestro pasado.
La empresa telefónica está a punto de cumplir 100 años y en el futuro muy pronto no tendrá ninguna de las sedes que ha utilizado durante décadas para conectarnos a todos, al principio solo por teléfono fijo. Se fueron apagando centrales, llevamos apagadas ya pues casi 3.000, unas 2.800 y tenemos el objetivo de cerrar un total de unas 8.500 en números redondos. Javier Benito es el director de Telefónica en Euskadi y está pendiente de echar el cierre precisamente a una de esas sedes, la de San Sebastián. En cuanto las nuevas tecnologías como la fibra óptica han sustituido a las viejas como el cable de cobre, han dejado de ser útiles esos espacios. Y nosotros aprovechamos este momento en el que esos espacios dejan de ser útiles ante el futuro para fijarnos en su pasado, cuando podías escuchar conversaciones que no querías. Por necesidades del trabajo podías escuchar alguna llamada, tú te la quedabas. Yo he oído conversaciones importantes, pero de mi boca no ha podido salir. Es como el secreto de los curas, la confesión. El que guardaba secreto de confesión como si fuera un cura es Eduardo Córdoba, trabajador de la central de San Sebastián desde los 80. Aunque al principio, si querías establecer comunicación telefónica, sobre todo, te encontrabas mujeres telefonistas. En los años 20 este fue uno de los primeros sectores en abrir la puerta del mercado laboral a las mujeres. Eran trabajadoras, cualificadas y que tuvieron que pelearlo todo, dice Begoña Villanueva, investigadora en Historia de las Telecomunicaciones. Ellas entraron sin ningún derecho y fueron poco a poco consiguiendo derechos que hoy en día nos parecen absolutamente innegociables. Por ejemplo, el tener un día de descanso semanal. Telefónica cierra sus puertas y nosotros aprovechamos para hacer arqueología de las telecomunicaciones en San Marcial, en pleno casco antiguo de San Sebastián. Los chicos y las chicas del cable se quedan sin sede. Por Aisa Sánchez. La era del cobre llega a su fin y lo hace con el cierre de miles de centrales que en su día conectaron a toda una comunidad, a todo un país. 8.532 centrales que ponen punto y final a lo que fue el principal medio de comunicación telefónica, kilómetros de infraestructura que hoy relevan las nuevas tecnologías. Ha trabajado ya mucho, la ciudad está ya en niveles altísimos y a la vez se está desmontando todo el cobre que está en las galerías. Es mucho cobre, mucho peso y mucho dinero. Finales del 23, inicios del 24, tendremos los despliegues hechos para ir migrando luego a los clientes, con lo cual sí, entendemos que estará todo realizado. El año que viene, 2024, es punto de inflexión, pero hace tiempo que se han puesto manos a la obra. La fibra, o sea, es que está extendida ya. No es que se va a llegar al 100%, no, 100%. Y aquí en España es de los sitios que más avanzados estamos. Eduardo Córdoba, de madre telefonista y padre en mantenimiento, entró en la central de San Marcial, en San Sebastián, en el año 80, una de las últimas en contar con una fecha de cierre. Él y su familia han formado parte del cambio dentro y fuera de la central. Mi tía me solía llevar a Mendaro porque había una centralita allí y tenía que atender todo el fin de semana. Mi madre me mandaba con mi tía para que no estuviera ella sola allí. Echa la vista atrás hasta la era analógica en la que la voz humana viajaba solo a través del cobre y se conectaba manualmente en una mitad de siglo con un número limitado de líneas asignadas. En pasajes, por ejemplo, que estaba el puerto y se movía mucho pescado y no había líneas de teléfono, se pegaban los empresarios del puerto para conseguir líneas de teléfono. Era oro, pagaban burradas. Siempre había que esperar desde igual media hora, que podía ser lo mínimo, o 20 minutos, hasta 3 o 4 horas porque había atasco, ¿no? O porque cuando llamaban a la otra persona no estaban. De una treintena de abonados en 1890 con línea telegráfica a los 3.000 en los años 20, solo en San Sebastián, el nexo de todos ellos, las telefonistas objeto de trabajo de la investigación de Begoña Villanueva, experta en la evolución de la telefonía y mentora en la universidad. Las mujeres sí podían trabajar como empleadas de hogar o en el campo, pero ya un nivel de ese tipo de derechos y de salarios no tenían ni de conocimiento. Buena caligrafía, conocimientos de lectura, escritura, geografía o aritmética para superar los exámenes de oposición. Jóvenes sin las que no hubiera sido posible establecer conexión por cable por una peseta en aquellos tiempos, en los que la moneda seguía teniendo dos caras. Trabajar sí, pero hasta que hubiera un hombre en casa. Jóvenes, pues era lógico que en esos años, con 20 o con 21 años, se pudieran casar, ¿no?
Entonces estaban obligadas a dejar el puesto de trabajo. Mi madre fue telefonista hasta que se casó, tomó la decisión de casarse y con una ley franquista en el año 60 tuvo que dejar de trabajar y ya no volvió. Y muchas quedaron solteras. Paciencia, capacidad de relación y estricto secreto profesional al tener la posibilidad de escuchar todas esas llamadas, una condición que a muchas les valió el exilio en el 36. No era lo mismo guardar el secreto de una conversación normal que podían escuchar cualquier día que hacerlo durante la guerra. Eran poseedoras de testimonios, ¿no? Y de cosas que no debían haber escuchado. Entonces, unas emigraron con la familia al otro lado del charco, otras lo hicieron al sur de Francia para su regreso, ser recompensadas tiempo después. Un recorrido paralelo a una constante evolución. La conmutación automática provocó después su desaparición y poco a poco fueron reubicadas en distintas áreas, también en mantenimiento, donde se vivieron varios hitos, entre ellos el cambio de numeración de 6 a 9 dígitos para satisfacer la demanda. Tenemos que desarrollarlo y fue intenso el trabajo, pero a mí fue uno de los trabajos que más me ha gustado. Joder, te hace pensar, te hace hacer las cosas, oye, que aquí me puedo equivocar. Y se equivocó. Estaba yo tocando esa tabla donde jugábamos con los números y borré el árbol de internacional. El árbol es la parte donde se analizaban las cifras que salían a internacional. Coincidió con el Festival de Cine y me llaman, oye Eduardo, oye, que no salen las llamadas de internacional. Claro, aunque con rápida solución, una ardua tarea de 24 horas al día, 365 días al año y con picos de demanda que superaban expectativas. La noche de vieja era terrible. Todo el mundo, cuando terminaban las campanadas, descolgaba el teléfono y era como una explosión. Y hasta las 2 de la mañana estaban las máquinas. Había 48 líneas disponibles para 500 abonados. Era tal volumen de llamadas que la gente estaba esperando. Los tiempos cambiaron, el proceso fue lento y hasta principios de los 80 no se automatizaron todas las líneas del país y a más capacidad, más necesidad de inversión que incentivó la entrada de operadores como Telefónica. Javier Benito es director en Euskadi. Las redes de telecomunicaciones fueron creciendo, todo fue cogiendo otro contexto y tenía mucho sentido que todo estuviese dentro de la misma red. Y aquel operador que había nacido de una manera muy innovadora a inicios de 1900 entró a formar parte de Telefónica, se hizo una compra. Y siguió evolucionando del ADSL en los 90 a la fibra óptica, hilos de vidrio y plástico que transmiten los datos en pulsos de luz, un avance revolucionario en las telecomunicaciones. Entre las dificultades, el extendido del cableado eléctrico frente a las normativas de protección urbanística que aún hoy dificultan su llegada a algunas partes de la ciudad. Estuvo analizando todo tipo de alternativas, ¿no? Ver si se podía entrar por detrás de las viviendas, si había patinillos interiores que no se vieran, si éramos capaces de acceder a ellos. El acuerdo en este caso en San Sebastián, canalizaciones hasta los portales y los operadores hacen el resto. Un trabajo que llega a su fin y con él el de las centrales, una infraestructura mayúscula para una cobertura mayúscula que hoy alberga servidores y salas de control. Todo parte de un largo recorrido en búsqueda de la innovación que ha allanado el camino a dispositivos sin los que hoy no imaginamos vivir. Crónica 24/7. Esto es Crónica 24/7, el podcast de reportajes de la cadena SER que cada semana busca y te ofrece testimonios, historias. Todo este nuevo sindicalismo ha tirado a los sindicatos tradicionales que sí que tienen la fuerza y las cajas de resistencia suficientes para poder realizar huelgas. Información, miradas. Todo este tipo de partículas de microplásticos se han convertido en un gravísimo problema ambiental, pero también sanitario, porque como bien sabéis, al final estas pequeñas partículas al final terminan retornando. Crónica 24/7 es una producción de SER Podcast. Las mujeres sí podían trabajar como empleadas de hogar o en el campo, pero ya un nivel de ese tipo de derechos y de salarios no tenían ni de conocimiento. Dirección: Eva Aguado. Está en todas las plataformas. Suscríbete. Realización y diseño sonoro: Juan Aranaz. Disponible los sábados a las 10 de la mañana en la aplicación y la web de la cadena SER y en las principales plataformas. Cadena SER. La radio.